Lo primero sería platicarte la historia más breve en la historia. Si te fijas, son 6 palabras. En venta, zapatos infantiles nunca usados. Parece que le faltaría y fierros viejos que vendan, ¿no? No va por ahí, pero date cuenta de algo muy interesante. Hay algunos teóricos y lingüistas, igual historiadores, que disputan y que levantan la mano en torno de si realmente es la historia más breve del mundo o no. Algunos se pelean, ya sabes, como todo mundo se pelea por pretender tener razón. Aquí un primer insight. ¿Qué prefieres, tener razón o ser feliz? Lo dejamos como tarea. En cualquiera de los casos, esta historia es la que mayor número de académicos reúne para poder acordar y para poder decir, sí, efectivamente, esta es la más breve de la historia, pero sí es considerada una historia. ¿Por qué? Porque reúne todos los elementos que una historia a nivel morfológico, a nivel estructura, a nivel sistema y a nivel contenido puede guardar en su seno. Entonces, es muy interesante compartirla, comentarla. Cito, por supuesto, a su autor, Ernest Hemingway. No conozco el nombre del gato, pero Ernest Hemingway justamente comentaba que esto parecía que lo hubiera hecho en 2 minutos y dice que tardó muchísimo tiempo. Y esto también es un ingrediente dentro de la perspectiva de esta plática, justamente para comentar, justamente para ir poniendo sobre la mesa algunos de los ingredientes que tienen que ver con el storytelling, que es diferente a simple y llanamente contar historias. Ahorita nos vamos a meter en eso. Quiero compartirte un quote, una historia, un aforismo, una frase que una persona guardaba en su cartera de manera constante. Y ya nada más por este hecho creo que ya llama la atención. Es muy curioso, aquellos elementos que te llaman poderosamente la atención por sí mismos pueden ser imanes. Te vamos a platicar de prácticamente la columna vertebral de las historias, como en particular las observo como dos polos. Y sí se extraña, hago un rápido paréntesis, sí se extraña, por supuesto, estar presente, si sabemos, y ahorita hay una discusión tremenda en torno a la ventaja de hacer pues, home office o estudiar a distancia. Se comenta, por supuesto, que hay ahorros en todos aspectos, una rápida reflexión en torno a la importancia incluso estudiada como cuerpo de conocimiento. Esto es metodológico, es sistemático y es coherente como cualquier ciencia que deba ser transmitida tiene que tener estos 3 ejes y estos 3 elementos. Pero lo que me estoy refiriendo es justamente la proxémica. Y la proxémica estudia justamente la distancia entre las personas y subraya precisamente el impacto y la expresión que esto tiene en cualquier transmisión de conocimiento. Entonces, ahorita que estoy platicando esto, por supuesto, pues se extraña tenerte cerca y poderte ver a los ojos y poder interactuar. Es realmente raro de pronto estar hablando con la máquina, pero se agradece al mismo tiempo el que en momentos de aprendizaje como estos podamos de cualquier manera comunicarnos. Bueno, regreso al aforismo. Este aforismo es muy interesante, te digo, porque justamente lo tiene una persona guardada en su cartera y no lo sacaba. Y es interesante porque hablar de que no hay nadie a quien puedas aprender a amar hasta haber escuchado su historia, justamente te transmite el poder mismo de las historias. Justamente te habla de que el primer paso definitivamente para contar una historia es saber qué se siente tener una historia. Y para saber qué se siente tener una historia, definitivamente tienes que estar con vida. Ahora, saber con vida y simplemente tener una vida. Esto es, puedes estar viviendo y puedes estar viviendo a propósito y con propósito. Y esto hace toda la diferencia. La oportunidad para crear cosas nuevas, la oportunidad para desarrollar una nueva narrativa, para contar nuevas historias, para hacer acopio de referentes que son partes de los ingredientes de una buena historia, esta oportunidad está enfrente.
la tienes diariamente frente a tus narices. El gran problema es que no ponemos atención y no nos damos cuenta. ¿De qué no nos damos cuenta? De que nos podemos dar cuenta. Y darte cuenta de que te puedes dar cuenta hace que mores en el presente. Y morar en el presente hace la diferencia para poder crear grandes historias, entre muchas otras cosas. La primera fórmula, y ojo, ni siquiera te diría que es una fórmula, es más, regresémonos. Olvida por un momento ese slide. Te diría, lo primero, el primer acuerdo que vamos a tener en esta plática es, no vengo aquí a compartir ninguna regla. No hay reglas para hacer historias. Sin embargo, te voy a compartir 3 elementos muy específicos y vas a terminar en esta plática, o sea, tú vas a salir de esta plática con 3 metodologías, con 3 guías para saber hacer historias. Esto es un KPI, esto es una meta que me puse. No se trata meramente de una plática inspiracional. Son padres las pláticas inspiracionales, pero dentro de este marco académico sí me interesa que salgas con herramientas prácticas, específicas, puntuales, para poder desarrollar un storytelling independientemente del foro, el núcleo, el contexto en el que te encuentres. Dicho esto, es muy importante, no son reglas. Las historias, me parece, no tienen reglas finales, hechas, acabadas. ¿Por qué? Porque son entes vivos. ¿Como quiénes? Pues como nosotros, que nos damos cuenta o que por lo menos tenemos dentro de nuestro sistema el poder darnos cuenta de que nos estamos dando cuenta. Esa es la razón por la cual no puede haber reglas. Quien te diga que hay reglas acabadas, finales para hacer historias, de entrada, pues ya es anacrónico y difícilmente se irá adaptando a los nuevos modelos de poder hablar de historias, por ejemplo, en Instagram, por ejemplo, en TikTok, en diferentes plataformas. Hay muchas historias y puede ser cuestionable, por ejemplo, su contenido final o su impacto, pues muy interesante el ver cómo se crean, el entender cómo se están manufacturando. Y ojo, aquí hay algo muy importante. Dado que estás estudiando este fenómeno de la comunicación, del marketing, de cómo se transmite un mensaje de un emisor a un receptor con todo lo que hay en medio, que son muchísimas cosas, es importantísimo, como justamente hablaba Edward Hall en esta disciplina de la proxémica, que es una ramificación de la semiótica, justamente es importante hablar en torno de la contundencia que tiene, la capacidad de transmitir el mensaje y revisar todos los elementos que se van poniendo del emisor al receptor y que, ojo, en la medida en la que hay nuevos canales, justamente se van reconfigurando y se van transmitiendo nuevas posibilidades en torno de estudio de este fenómeno de la comunicación. Entonces, número 1, no hay reglas. Podemos tener guías, sin duda, pero son solo guías. Número 2, haz que me importe. Esto es crucial. Esto es la famosa relevancia. Digamos que la receta para la relevancia editorial se centra y se funda en 4 grandes pilares. Y estos 4 grandes pilares son la claridad, la concisión, la utilidad y el interés. Tu mensaje tiene que ser claro, tiene que ser conciso, tiene que ser útil y tiene que ser interesante. En cualquiera de los casos, no es esto, no es por aquí por donde me quiero meter en el tema del storytelling. El decir, haz que me importes, tiene que generar cercanía y tiene que generar un primer imán, un primer acercamiento, un primer dejo que llame tu atención para que vayas a hacer el registro, para que el estímulo, por supuesto, genere esa reacción o esa respuesta. Dicho esto, aquí está este Y, estos 2 caminos que te comentaba hace poco. Por un lado, estaría hablando de hay estos 2 ingredientes, un imán y un hueco. El imán, por supuesto, es responsabilidad completa nuestra, de quien va a contar la historia. Tienes que tener una gran entrada, tienes que tener ritmo, tienes que tener, si lo vas a contar oralmente, que esto será más contar historias y no necesariamente storytelling, pues tienes que, por supuesto, observar tu ritmo de voz, el pitch, el tono de voz, cómo lo vas mediando, por supuesto, tu presencia escénica, etc.
cuando tú haces storytelling, estás creando historias, no necesariamente escribiéndolas o contándolas. Para esto tienes sí o sí que desarrollar y que impactar a partir de una estrategia de contenidos. Y todo esto es estudiado. Para esto justamente tienes que observar y tienes que ponerte desde el punto de vista del imantador, aquel que tiene un imán y que sabe generar relevancia. Pero el hueco es muy interesante y es algo que tienes que tener presente. El hueco, lo que te dice y a lo que nos refiere es algo bien sencillo. Es a esta extraña, misteriosa facultad que tenemos como seres humanos de ser atraídos por los espacios, por aquello que es incompleto, por aquello que por alguna razón está levantando la mano consciente o inconscientemente y te dice, estoy en caos y necesito orden. No me dejarás mentir, ya sea tú o alguien que conoces, el primo de una amiga, etcétera. ¿Qué tal cómo de pronto existe esa fascinación por pretender ser el Batman de la historia y ayudar y mezclarse emocionalmente por ayudar? Y, éjoles, que pobrecita, es que está fregada, es que sus papás la maltratan horrible, no tiene amigos, difícilmente tiene un lugar en el mundo. Ah, pues yo me siento el Batman y voy a ayudar. Entre muchísimos otros elementos. Pongo este ejemplo porque es muy claro, pero nos llama mucho la atención aquello que no está completado, que no tiene un orden, como para qué, para recibir, para tener precisamente este empuje inconsciente para poder organizarlo, para poder completarlo, para poder darle un cierre. Esto, digamos, es el principio de la arquitectura que concibo dentro de un storytelling y que comparte también dentro del desarrollo de las historias. Por esto es por lo que nos llaman tanto las historias desde una perspectiva natural. Hay muchísimas otras razones, por supuesto, que iremos discutiendo. Esta es la agenda que vamos a seguir el día de hoy. Son tres grandes cuerpos de conocimiento, de elementos que vamos a revisar. Por un lado, vamos a hablar de la definición. Es muy importante, como decía Lao Tzu, antes de pelearte, rectifica términos. Ajá. Y es muy importante entender y habitar los términos. Finalmente las palabras son entes con vida, por eso podemos hacer storytelling e historias. Después de la definición vamos a entender el por qué. Y hablar del por qué es justamente irnos a la causa inicial. Y después vamos a platicar de un para qué, que hablo del cómo contar una historia. Entonces, te fijas, primero, como para resolver cualquier pregunta, mi estrategia aquí fue, uno, definamos el problema. Número dos, voltea a ver sus causas. Número tres, voltea a ver las consecuencias o los siguientes pasos que podemos atender. Primero quiero que hagamos una pregunta. ¿Cuál sería la cabeza editorial, el título, el lead? ¿Cuál sería el header de tu historia? Para hacer esto, te pido de favor, es más, antes de este slide, para hacer esto te pido de favor que por un momento, si estás sentado, evita recargarte sobre la silla, lleva tu cuerpo hacia el borde de la misma, siéntate, como te comentaba, erguido, con las palmas de las manos sobre el regazo, sobre las rodillas, las plantas de los pies bien sentadas sobre el piso, cierra por un momento los párpados. Quiero que observes una respiración muy profunda que vas a hacer. Quiero que lleves a cabo esa respiración y quiero que te des cuenta que estás vivo. Quiero que te des cuenta que estás con vida. Siente cómo va pasando esta respiración, este oxígeno, por tu cuerpo. Hay una correlación neurofisiológica entre el acto de respirar y el estado mental. Cuando tú detectas a tu respiración, logras detectar tu estado mental. Date cuenta de que te estás dando cuenta. Afina tu atención por un momento. Mantén la atención sobre las respiraciones que estás llevando a cabo.
Siente cómo esto es un gimnasio mental. Solo date cuenta de las respiraciones, por donde vaya pasando. Ahora enfoca toda tu atención en la punta de la nariz. Siente cómo entra y sale el oxígeno por la punta de la nariz. Cualquier idea, sensación, estímulo que a ti venga, tómala, déjala pasar y regresa toda la atención al respirar. Ahora en tu pantalla mental, obsérvate hace un día, ayer. Trata de, como si estuvieras viendo la tele, una pantalla. En esa pantalla estás tú. ¿Cómo estabas ayer? ¿Cómo estabas vestido? ¿Qué pensabas? ¿Cómo estabas? Trata de verte al rostro. Ahora trata de observarte hace una semana. ¿Cómo estabas? ¿Cómo estaba tu mirada? ¿Cómo estaban tus características físicas? ¿En qué pensabas? Ahora obsérvate hace un mes. Cambiemos ahora y trate de observarte cómo estabas hace 6 meses. Si por alguna razón no puedes recordar con precisión, ok, lo más cercano a 6 meses, no pasa nada. ¿Cómo estabas hace 6 meses? ¿Qué pensabas? ¿Quién eras hace 6 meses? Ahora vámonos hacia atrás un año, por ahí de mayo de 2019. ¿Qué hacías? ¿En qué pensabas? ¿De qué trataba tu vida? Ahora vete hace 5 años, 2015. ¿Qué hacías? ¿Qué lugares frecuentabas? ¿Cómo vestías? ¿Cómo hablabas? ¿En qué pensabas? ¿Qué querías? Vete ahora 10 años para atrás. ¿Qué pasaba en 2010 por tu cabeza? ¿Cuáles eran tus motivaciones? ¿Cuáles eran tus intereses? ¿Quiénes estaban cerca? ¿Cuáles eran tus problemas? ¿Cuáles eran tus preocupaciones más importantes hace 10 años? Ahora quita de tu pantalla mental esto y por un momento, después de haber hecho este breve recorrido por tu historia, por tu vida, pregúntate cómo podrías titular esta historia. ¿Cuál sería el título? Muy importante, haz ese esfuerzo. Trata de llegar no a un título final, esto tal vez sería un working title, un título de trabajo, un primer borrador, pero ¿cómo le pondrías? ¿Qué palabras elegirías? Ya que tengas el título, si por alguna razón no lo tienes, por lo menos sí trae un par de palabras, un par de ideas. Y una vez que tengas esto, haz una respiración igualmente profunda, siente cómo ingresa el oxígeno a ti, siente cómo se reparte en tu cuerpo, siente cómo sale. Y con él siente cómo sale cualquier aflicción, cualquier elemento que esté de sobra. Y decido poner atención, abre tus párpados y regresa, incorpórate a esta sesión. Esa es la primera herramienta que te voy a compartir hoy, la introspección. Sin introspección
sin una buena herramienta de introspección y sin un buen ejercicio constante para hacer introspección, va a ser imposible poder transmitir el poder de las historias. Entonces, te diría hacer un ejercicio como el que te acabo de proponer, por eso quise que lo hiciéramos juntos. Desde luego va a alimentar esta capacidad de voltear a ver hacia adentro y no nada más estar secuestrados por la experiencia de exclusivamente ver hacia afuera. Te propongo que tengas alertas conscientes, que hagas 1 minuto cada hora. Puedes programar una alarma en tu reloj cada hora y cada vez que suene, nada más pregúntate, ¿en dónde está mi mente? Ya preguntas, ¿dónde está mi mente? Y al preguntar dónde está mi mente, te va a decir, sí, está aquí haciendo lo que estaba haciendo. O estaba tecleando un informe, una tarea, etcétera, y mi mente estaba en otro lado. Trata de sincronizar. Rompe con esto patrones automáticos. Te vas a dar cuenta que hay patrones que van surgiendo. Por lo mismo, vas a romperlos y al mismo tiempo vas a generar hábitos introspectivos. Entonces, es muy importante, no solo para crecer la capacidad de tu mente, está demostrado justamente por la ciencia, en particular por la neurociencias, las neurociencias con mayúsculas, las que voltean a ver la neuroplasticidad del cerebro, en términos físicos, generas una mayor concentración celular y cambia la fisonomía de tu cerebro. En cualquiera de los casos se te dejan de olvidar cosas, tienes un mejor humor, puedes relacionar mucho mejor los referentes y puedes hacer muchísimas cosas a partir simplemente de generar nuevos hábitos introspectivos. Pero al mismo tiempo, calma la mente y la direcciona, le da dirección. Si por alguna razón no me crees o te son, digamos, inclusives, o sea, el lado amable del me vale, estos elementos previos, calmar la mente y darle dirección, dime si no te late. Y por supuesto, hace que tomas las riendas de tu minuto, de tu día, de tu vida. Entonces, ahí tienes una primera herramienta, podemos hacer introspectivos. Ahora, es muy importante, se trata por supuesto de tu vida. Si no, si yo te preguntara, y puedes hacer este ejercicio con tus amigos, la siguiente vez que hables con ellos, que mandes un mensaje, haz el ejercicio, te reto a que lo hagas. Pregúntales, ¿cuál sería el título de tu vida si fuera una historia? Está bien fuerte que conozcas un montón de títulos de libros, de revistas, de periódicos, artículos, etcétera, que tengas muchísimo conocimiento en tu haber, pero no se te haya ocurrido hacer este ejercicio antes y no puedas ponerle un título a tu vida. Me parece que estamos a tiempo, lleva a cabo este ejercicio. Definamos entonces lo indefinible. ¿Por qué decimos indefinible? Porque precisamente las historias son entes que conectan referentes, que llevan justamente estos referentes a otro lugar y a partir de esto decimos están con vida. Por lo mismo, difícilmente pueden, insisto, manifestarse como un monoblog, como algo que no va a cambiar. Entonces, de hecho, precisamente como constantemente cambiamos, como estamos sujetos a la impermanencia, como regla vital, yo te diría que hay 3 grandes reglas en la vida. La impermanencia, todo cambia, muta momento a momento. La interdependencia, por supuesto que dependemos de todo tipo de seres. Para que ahorita, por ejemplo, podamos tener esta plática, varias personas tuvieron que haber construido las computadoras. Tim Berners-Lee tuvo que haber diseñado Internet, tuvo que haber conectividad, tuvimos que haber estado en este momento vestidos con esto, que de alguna manera alguien ayudó y facultó la capacidad para que justamente estuviéramos aquí de la manera que estamos y nos conectáramos. Esta interdependencia es importantísima y es muy relevante y pregnante darnos cuenta momento a momento de esa interdependencia para evitar cualquier dejo de soberbia. No somos más, tampoco menos, somos. Y es muy importante extender esto de manera empática. Entonces, impermanencia, interdependencia y ausencia de identidad inherente o intrínseca. Las cosas no tienen características absolutas por sí mismas. Esta pluma que tengo, por ejemplo, o este teléfono que tengo, no son por sí mismos ni teléfono ni pluma. Si yo rompo a la mitad mi teléfono, ¿sigue siendo teléfono? Si yo le quito esta tapa, ¿sigue siendo teléfono? Si yo le quito la cámara, ¿sigue siendo teléfono? ¿Cuál es la característica que hace a este teléfono teléfono y no otra cosa? No me voy a meter en eso ahorita, pero pregúntatelo a ti.
¿cuál sería el elemento que te retiraran a ti y haría que dejaras de ser tú? Alguien podría decir, no, espérame, pues está muy fácil. Es que somos la colección de elementos. Está un poco complejo, porque si realmente es la colección la que te hace ser tú, basta que te cortes las uñas para que dejes de ser tú. Piénsalo. Food for thought. En cualquiera de los casos, esta impermanencia, el hecho de que todo muta, cambia momento a momento, y que estemos jugando un juego de mesa. Me imagino, por ejemplo, los que han jugado Wii, eh, saben saben de lo que estoy hablando. En la plaza de los Mis, cuando construyes justamente tu avatar, tu Mi, estás con el batón, lo sueltas y cae a la plaza de los Mis, el avatar que tú creaste, además a tu imagen y semejanza. Pero ¿qué pasa en el momento en el que cae en la plaza? ¡Pum! Como que rebota, como que está sacado de onda y empieza a caminar. Pero empieza a caminar sin dirección, ¿no? Y probablemente de pronto corre un poco. Me parece que es algo muy semejante a lo que pasa con nosotros. Nosotros llegamos a este plano de realidad, a este mundo. Me encantaría que tuviéramos tal vez en la cintura adherido o tatuado algunas de las instrucciones de este juego. Y me parece que es lo más estimulante y lo más excitante de esta historia. El que parece que no hay instrucciones, pero sí las hay. Y es justamente parte del juego descubrirlas. Y a partir de ese descubrimiento, aprenderlas. Y aprenderlas de manera kantiana, con H, aprenderlas, mamarlas, introducirlas a tu sistema, hacerte uno con ellas. Y te acabo de compartir 3 de estas instrucciones que por lo menos han sido descubiertas. La gran pregunta es si tú las aprendes o las ves pasar. Me parece que en la que las veas pasar o en la que no las entiendas o en la que probablemente no te incorpores dentro de este marco de reglas del tablero de juego, pues ahí porque, bueno, el resultado es que estés constantemente chocando, que estés friccionando o que simplemente no te sientas dentro. Storytelling, gracias a la impermanencia, es que justamente es tan atractiva para personas, para habitar justamente espacios, narraciones, seres, mundos, ¿no? O sea, las historias pueden ser imaginarias o pueden ser tácitas. En cualquiera de los casos, es muy importante comentar, storytelling no es contar historias. Contar historias, ¿sí? Tiene que ver con la forma más elementaria y rudimentaria de la comunicación entre humanos. La primera historia en la historia, muchos hablan de que trata de la historia de Genji, una historia japonesa muy interesante que fue creada en el año 1000 después de nuestra era. Esto es falso, esta es la primera novela en la historia. La primera historia es la historia de Gilgamesh en Sumeria. Esta data más o menos de 2700 años antes de nuestra era. Fíjate la distancia entre la primera historia y la primera novela de nuestra historia. Pero antes de la épica de Gilgamesh, que justamente es una épica, narra un héroe cómo justamente va, cómo tiene dificultades, cómo lo resuelve, cómo entiende y cómo renace a partir de este crecimiento personal. Previo a esto, había varias historias planteadas de diferentes maneras, en cavernas, a partir, por ejemplo, de pintura, en alfarería, donde justamente se inscribía y se expresaba parte de la comunicación de lo que me era relevante y lo que no me era relevante, o de cómo yo trataba de resignificar al mundo a partir de una vasija, dándole elementos antropomorfos, y para eso no tenemos más que, bueno, ahorita no, pero podemos visitar virtualmente el Museo de Antropología. Y bueno, el punto es que nosotros planteamos al mundo. El mundo está vivo, nosotros estamos vivos, nosotros tenemos historias y constantemente resignificamos el mundo. Que todo es contenido, todo significa, todo, absolutamente todo. O sea, si yo de pronto por alguna razón me quedo así, tal vez no te estoy diciendo nada oralmente, pero semióticamente, ¿qué signos encuentras? Diferentes, por ejemplo, si me quedo así un rato, diferentes si me quedo así.
diferente así me ves, así. Hay un montón de elementos y los signos son unidades de comunicación. Crucial entender que cada una de estas unidades de significación en conjunto van a generar elementos de los cuales nosotros podemos entender, podemos aclarar. Y aquí viene, por supuesto, Marshall McLuhan, que decía, no es posible no comunicar todo el tiempo, como si fuéramos un montón de antenas, tanto de recepción como de emisión. Y aunque no estés hablando, vas a estar comunicando. Entonces, digamos que el contar historias sí es una forma muy primitiva de expresarte. Por supuesto, permite comprender y resignificar el mundo. Es una muy poderosa y potente herramienta para transmitir mensajes. Y por supuesto, permite inspirar, motivar, transmitir, conectar ideas. Por esto es contar ideas. El storytelling tiene que ver con crear historias con una estrategia de comunicación muy específica y planificada para poder elicitar, para poder enviar mensajes claros, con propósitos muy definidos y muchas veces incluso con sentido de negocio. Hay quien de pronto dice, espérate, se está prostituyendo. No está prostituyendo nada. El storytelling forma parte de un cabal de herramientas y de andamiajes de una disciplina que se llama User Experience. Entonces, no estamos prostituyendo nada, simplemente toma de la capacidad de contar historias y de esa dinámica natural que tiene el ser humano, elementos para convertirlos en posibilidad, sí de negocio y además profesional. Entonces, dividamos claramente, uno es contar historias, el otro es storytelling. Se dice también que al mismo tiempo es arte y es ciencia. Ajá. Es arte porque por un lado requiere una capacidad tremenda de creatividad, de imaginación y está muy ligada incluso también a la facultad que tenemos para innovar. Por otro lado, se dice que es una ciencia. ¿Por qué? Porque justamente tiene la capacidad de ser sistemática, metodológica y coherente. ¿Para qué? Para que realmente empleando una guía, tú tengas cierta garantía o cierta proficiencia para poder conectar, generar relevancia y enganchar. Entonces, cuando de pronto escuches que es solo arte, nah, que es solo ciencia, tampoco, que solo es contar historias, tampoco. Ya estamos viendo todos los matices del storytelling para que tengas claro entonces de qué trata justamente. Démonos cuenta que las historias son más eficientes en el momento en el que necesitamos capturar la atención. Esta es la razón por la cual el user experience, la experiencia de usuario y todo lo que tiene que ver con la capacidad justamente para poder traer mensajes dentro de una experiencia, habitarlos, conectarlos, sea para la publicidad, sea, por ejemplo, para la dinámica misma de escritura que se llama UX Writing, o para cualquier disciplina de comunicación específicamente, manda a llamar y hace acopio a las historias dentro de esta disciplina. Ahora, un ejemplo. El reto que se presentó aquí para presentar este ejemplo, que se movió, que le dieron una agencia, fue, vamos a tratar de enganchar a una audiencia como la tuya. O sea, una audiencia joven, una audiencia dinámica, una audiencia que sí está generando liderazgos incipientes, pero que necesita modelos, que necesita role models. Entonces, le dijeron a una agencia, tienes que enganchar y tienes que hacerlo de una manera muy impactante. Así es que ubica y estudia primero a tu audiencia y lanza este mensaje a partir de una historia. Y esta historia tiene que ver, por supuesto, con Absolute Vodka. Entonces, vamos a ver cómo entendió esta agencia este reto. Trata de identificar desde elementos visuales, elementos auditivos, planos contextuales, identificar
Bueno, acá la pregunta inicial sería, ¿te gustó? A mí la verdad no. Y tampoco le gustó a los dueños de la marca, a los guardianes de la marca de Absolute. En tiempos de Mad Max, por supuesto, fue muy fácil, fue muy básico el copiar referentes. Aquí no fue a copiar referentes, copiaron referentes y simplemente los pusieron sobre una mesa, metieron DJ, dijeron, sí, pues nos gusta la música, nos gusta la electrónica, gustó Mad Max, pues ahora vamos a vomitarlos y vamos a presentar el comercial. Este comercial nunca salió a la luz, pero fíjate qué curioso, cambiaron de agencia. Dijeron, a ver, vámonos contigo, y les dieron exactamente el mismo reto. Fíjate cómo construyen no solo una, sino 4 historias o 4 subhistorias a partir de una gran historia con esta idea de todo lo que puede vincularte como generación, como audiencia, y cómo te puede llamar la atención con este imán y con este sentido de completud. Si por alguna razón notas que el video no corre linealmente o de manera suave, ya hicimos pruebas, tiene que ver más con la conexión y con la distancia entre computadoras, así que no te preocupes, no es un tema técnico, es algo natural, pero de cualquier manera se puede entender la historia, así es que vamos a verla. Picking up in the world surrounded by flames. Everything I know is about to fade. To make the sun shine, now and never forget. Not only it takes to try to save the girl's lives. Not only it takes to try to save the girl's lives. Waking up in the fog, the dust and the pain. And of the sunny days, no traces remain. If I started dance to make the sunshine, I will never forget. Dance and try to save the girl's lives. ¿Qué tal? Un poco diferente, me parece que se hace total diferencia, ¿no? Y son 2 maneras de contar una historia, pero la segunda tiene 4 subhistorias que te están narrando, primero te están avisando y te están diciendo que hubo un estudio muy, muy, muy delicado y muy detallado al respecto de los clústeres de audiencias a los cuales iba dirigido este mensaje. Número 2, entendieron perfectamente que storytelling no es contar ideas sueltas, es una técnica para conectar. Y si te fijas, la música fue completamente diferente. Se dieron cuenta también que la motivación aspiracional en términos profesionales se aborda también de una manera completamente diferente y acerca el mensaje y acerca a 4 personas líderes en industrias relativamente cercanas a este clúster de audiencia, de tal manera que hay un imán y por supuesto construir este espacio del que hablamos en un principio para poder acercarte. Algo muy relevante también es qué tanto aparece, por ejemplo, la marca, y esto lo vamos a ver ahorita, pero si te fijas, en el primer comercial aparecía de manera muy burda. En el segundo comercial, claro que apareció, se trata de un comercial, lo está pagando, pero aparece de manera muy sutil, muy contextual, y esto es algo que se hace justamente en storytelling. Ahora,
¿Por qué contar historias? Esto es muy importante. En storytelling de negocios, lo que hacemos es compartir una experiencia. Ajá. Justamente tenemos un elemento que vamos a compartir y lo hacemos no para hablar de nosotros, no para hablar de Absolute Vodka por sí mismo o para generar una conversación inicial. O sea, puede ser una parte del storytelling, pero este no es el fin. El fin, y esto es muy importante que lo tengas claro, es transmitir un mensaje específicamente diseñado para inspirar, para convencer, para proponer de una manera sutil o implícita un llamado a la acción. Esto es muy importante. El llamado a la acción lo es todo en el storytelling, porque justamente estamos hablando de que es un storytelling de negocios o comercial. Te acabo de resolver un poco el por qué y el para qué, pero vamos a debridarlo un poco, vámonos a meternos un poco en detalles. Dicho sea de paso, por supuesto no va a acabar a las 10, pedí permiso para extenderme con un poco más de detalle, porque me iba a ir corriendo, me iba a ir muy rápido y quería dar un poco más de detalles, un poco más de ejemplos y un poco más de contexto en la plática. Entonces, no voy a acabar a las 10, me voy a tomar un poco más de tiempo con con la idea justamente de dar más contexto, como te comentaba, y un poquito más de elementos en la plática. Entonces, primero, el storytelling construye una narrativa muy específica, muy clara, muy viva acerca de tu marca, de tu organización o incluso de un proyecto. De un proyecto. Me regreso. Tú aquí de pronto podrás preguntar, a ver, entonces ¿puedo utilizar storytelling para un trabajo escolar? Por supuesto. ¿Puedo utilizar la técnica de storytelling que voy a aprender ahora para una presentación? Sin duda. Para un ensayo, por supuesto. Para lo que quiera, para lo que quieras. Entonces, dicho esto, construye esta narrativa, logra, o sea, vas a lograr que esto conecte, resuene, imante, genere, por supuesto, una actividad con los clústeres de audiencia a los que vas dirigidos. Y, por supuesto, hablar de clústeres de audiencias hoy es muy fácil entender y saber estos clústeres de audiencias. Cuando, por ejemplo, trabajaba en el periódico Reforma hace algunos años, era muy interesante porque pues, era un baile de máscaras, la junta editorial. Nos metíamos a las 4 de la tarde en donde estaban Lázaro Ríos, René Delgado, los directores editoriales, y de pronto llegábamos los editores o coeditores a cantar temas, así se hablaba. O sea, vamos a cantar los temas. Entonces tú de cada sección les proponías lo que tú sentías que tus reporteros te habían traído a la mesa y les decías, no, pues hubo una balacera en tal delegación, también hubo una muy buena declaración de este político, al mismo tiempo hay este proyecto de infraestructura. Entonces, tú comentabas tus 5 temas más relevantes y se debatían y ahí era donde se empezaba a diseñar la portada, la cabeza del próximo día. Bueno, en ese entonces, si tú llegabas con René Delgado, con Lázaro Ríos y les preguntabas, oigan, ¿y cómo le hacen? ¿Cuál es el método para decidir y definir cuál va a ser la nota más importante al día siguiente? ¿Cuál va a ser la cabeza del periódico al día siguiente? No te lo iban a poder decir porque no había un método. Era su experiencia. Y estaba bien. Es más, está bien. Ese olfato periodístico en ese contexto es importantísimo todavía. Pero ahorita hay un montón de herramientas que pueden medir con total precisión cuáles son las filias, fobias, intereses, gustos. Puedes hacer un template con afinidades al respecto de la audiencia. Vaya, por citar solo uno, puedes meterte a Social Bakers y puedes jugar y puedes investigar hacia dónde estás dirigiendo la conversación y la comunicación de un producto muy, muy, muy específico. Y te puedes dar cuenta que, por ejemplo, te estás equivocando. Y mientras tú le estás hablando de usted, o mientras tú le estabas hablando a una persona de 30 años, o mientras después de hacer tus estudios psicográficos y no actitudinales, le estabas regando y estabas entendiendo una realidad que simplemente no era. Hablar de clústeres de audiencia te pone justamente con una plataforma hiper específica para de la misma manera hiper targetear, hacer sniper, con la audiencia. Una vez que tienes perfectamente identificado en este sniper, puedes utilizar justamente el storytelling para hacer una operación pinza. Por supuesto, te va a servir para conectar, para generar una relación directa. ¿Por qué ponemos positiva? Porque por más dark, por más revolucionario que seas, dentro de esta revolución, dentro tal vez de este elemento dark, lo haces
porque te gusta. Y este gusto tiene una relación intrínseca en términos positivos contigo mismo. Entonces, nadie quiere, por supuesto, algo negativo de manera consciente. De manera inconsciente, habría quienes podrían decir, espérame tantito, somos ambas cosas. Desde luego que somos ambas cosas. Pero justamente como somos ambas cosas y como queremos completar huecos, como hay caos que nosotros queremos ordenar de manera inconsciente, es que la relación que buscamos en storytelling es positiva. Y por supuesto, va del usuario o del cliente, o sea, queremos convertir al usuario o al cliente en un aliado, en un promotor de la marca. Ajá. Ahora, vámonos de lleno. ¿Cuáles serían los principios? Te diría, ya nos estamos metiendo en las 3 técnicas que te voy a enseñar el día de hoy para a manera de guía, recuérdalo, y no como reglas acabadas, ver cómo puedes diseñar historias para poder acercarlas a tu día a día. Primero hablemos de los grandes principios. Esto no es la primera técnica que te voy a enseñar. Primero son los principios, es el marco, digamos que estamos revisando todo el bosque. Hablo de EMP y no es un arma de estas que están teniendo prácticamente todos los gobiernos. No se trata de una herramienta de destrucción masiva a partir de electromagnetismo. Diríamos que es un acrónimo de empatizar, motivar y pensar en positivo. Estos apréndetelos. O sea, la idea, cuando escribas un texto, cuando estés diseñando una historia, cuando estés a punto de hacer una campaña, tienes sí o sí que empatizar. Y una vez que empatizaste, que fue justamente acercar a la gente, lograr conectar a esa gente a partir de sus primeros indicios, de sus primeras motivaciones, a partir de los elementos que pueden llegar a preocuparles y gracias a eso genera cercanía y empatas con ellos, entonces los vas a motivar. ¿Y cómo los vas a motivar? Con elementos y mensajes en positivo. Esto es muy poderoso y esto está claramente estudiado e identificado por diferentes técnicas, incluyendo, por supuesto, la semiótica y la proxémica. Ahora, ¿para qué empatizas, motivas y piensas en positivo? Para humanizar. Cuando humanizas la comunicación, definitivamente se vuelve irresistible. Cuando lo humanizas, estás construyendo relevancia. Esto es una fórmula. Ajá. Como cualquier fórmula, hay gradación. Hay veces que se queda más lejana, hay veces que es más cercana. Pero ojo, la próxima ocasión en la que tengas como reto generar relevancia, aquí tienes un camino que puedes probar. Ahora, teniendo este marco de referencia, veamos justamente otros elementos que has podido escuchar al respecto porque podrían llegar a confundirte. O sea, cuando has escuchado hablar de marketing emocional, eso es storytelling. Estrategia de contenidos, branded content, UX writing, microcopying, periodismo de marca, etcétera. Estamos hablando de lo mismo. Ajá. Tal vez con un ingrediente más o bajándole algunas redes, pero técnicamente estamos hablando de lo mismo para que no quede duda. Y estamos hablando de otra manera que contar historias desde esta perspectiva tienen que darse con un propósito y a propósito. Ajá. Queremos contar historias con un propósito, con una agenda editorial, con KPIs comerciales, con elementos, por supuesto, que podamos darle seguimiento, con una audiencia estudiada, etcétera, etcétera, pero con un propósito muy claro y a propósito, con el volante en la mano, no desde el asiento del pasajero. Ahí tengo un ejemplo muy interesante. ये मैं, ये यूसुफ लौड़िया यार सी मेरा। लाहौर में हमारे घर के सामने एक बड़ा बाग था। उस बाग का गेट बाप बहादुर के जमाने। रोज शाम को हमने वहां पतंगे उड़ानी और उसके बाद जाके यूसुफ की दुकान से जजरिया चुरा के खानी। मेरी पोती मुंबई वाली। और बेटे क्या हाल है?
से कूदे फांदे छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ लेके बांधे हेलो अस्सलाम वालेकुम फाजिल स्वीट्स हाँ जी दादाजान दिल्ली से किसी की कॉल है हेलो यूसुफ अंकल कौन जी मैं सुमन बोल रही हूँ दिल्ली से आपके बचपन के दोस्त बलदेव जी की पोती याद है बचपन में आप दोनों झचरिया चुरा के खाते थे बचपन की तंग गले फिर से कूदे फांदे छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ लेके बांधे एक पतंग सा उड़ता था परिंदों की तरह परिंदों की तरह परिंदों की तरह एक दौर था मन मन मोर था एक दौर था मन मन मोर था पार्टीशन के वक्त हम रातों रात हिंदुस्तान आ गए दादू यूसुफ थी बड़ी आजादी कागजों की कश्तियों में डूबा रहता था झांकती खिड़कियों में उलझा रहता था वो भी क्या दौर था मन पे न जोर था एक दौर था मन मन मोर था एक दौर था मन मन मोर था भैया थोड़ा जल्दी हाँ जी कौन हैप्पी बर्थडे यारा Bueno, si te das cuenta, este es un ejemplo de, a pesar de que se muestra en reiteradas ocasiones la marca y diferentes productos que tienen que ver con el envío de estos mensajes, recurren a algo tremendamente emocional. Y la marca no es la protagonista, sino la historia es la protagonista. Y recordamos que justamente las historias nos hacen querer ver el final. Esto es algo bien importante. ¿Por qué son tan fuertes las historias? Porque casi nos obligan a querer ver el final, de manera consciente o inconsciente. Y por más difícil que se vaya a poner la situación, queremos acompañar al protagonista. Por eso nos subimos a la resbaladilla, al tobogán de la historia y acompañamos toda esa historia para poder entender el curso de la misma y transmitir o recibir este mensaje. En particular, ve cómo la música, ve cómo los personajes, ve cómo los diálogos son muy importantes y te deja muy claro, porque además esta historia trae un trasfondo muy interesante. O sea, la distancia que hubo entre Pakistán e India, pues no fue menor y separó, o te están platicando de, a nivel político o geopolítico, cómo repercute emocionalmente en una persona y cómo tiene muchísimas ganas de reconectar con un amigo de Pakistán y de cumpleaños llegan y le dan ese regalo, pues imagina cómo te sentirías tú. Y es muy fácil que conectes con esto. No sé si te movió algo en algún momento, pero es relativamente fácil conectar con esto. Y cuando conectas, la marca, por supuesto, dice, me subo a esta idea de conexión y yo también conecto. Entonces, lo que comentábamos, el producto aparece constantemente. Sí, por supuesto, la historia responde a necesidades de uso. No es una historia irrelevante, no te queda lejana. No se centra en la herramienta, como platicábamos, sino en la narración emotiva. Y, por supuesto, genera empatía, más cercanía emocional hacia lo que hace y ofrece la marca. Esto es storytelling, no es contar por contar historias. Por eso la idea es conectar con el usuario a nivel humano sin imponer la presencia de este producto o servicio. Ahora, vámonos a la última parte de la plática, en donde vamos a
conectar, donde vamos a transmitir justamente, donde te voy a compartir estas 3 guías distintas para poder hacer tu historia. Primero tendremos que hablar de la estructura mínima. Hay algo muy útil y muy básico en donde prácticamente toda la gente que estudia storytelling acuerda. Porque pues, como en cualquier disciplina y como en cualquier disciplina en boga, pues cada quien tiene su teoría. Y hay tantas teorías como estudiosos hay, y hay chile, mole, etcétera, ¿no? Sin embargo, todos acuerdan que hay 3 actos fundamentales. Por eso recordarás aquí la historia más corta de la historia, de Hemingway. Son justamente 3 actos. Acuérdate, eran 6 palabras, pero son justamente estos 3 actos. Por eso se dice, sí, esta sí es una historia. Diríamos que las puedes conocer de distintas maneras. Puede venir como reto, lucha, resolución. Puede ser planteamiento, desarrollo, conclusión. Personaje, conflicto, mensaje, antecedentes, despliegue, conclusión. Hay muchas maneras como las puedes encontrar. En cualquier caso, es muy importante darte cuenta de todo lo que une estos 3 actos. Es hacerte la pregunta, ¿cuál es tu lugar en el mundo? Por eso hicimos la dinámica hace rato. Si no te diste cuenta, de manera inconsciente, te pregunté, ¿cuál es tu lugar en el mundo en diferentes momentos? Y de otra manera, te puse como protagonista de una historia, para tratar de encontrar el título de esa historia. Pero el punto es que tú trates de hacerte la pregunta, ¿cuál es el lugar de este producto? ¿Cuál es el lugar de este producto? ¿Y en qué mundo? Y a partir de ello, puedas hacer un despliegue en 3 actos con un reto que se le presenta, con una lucha, con una resolución o con distintos elementos. All right, check it. 3 aces. Nice, but nicer. Full house. Ooh. Nice. Royal flush. I got nothing. Oh, I was like, good gracious, ass, bodacious, flirtatious. What's going on? Get back to bed. Feel young again. Centrum Silver. Te das cuenta justamente cómo incluso hasta la música juega una parte muy importante en los cortes y en definir los 3 actos. Estudiémoslo rápidamente para que te identifiques y para que veas el poder de estos 3 actos. Al principio se muestran los personajes y es claro que encuentras a 4 chavos jugando street poker, ¿no? ¿Qué pasa en medio? Uno de ellos pierde la mano y entonces nos preguntamos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a resolver esta situación? Ella se va a quitar el bra, no se lo va a quitar, ¿qué va a pasar? Y en el momento en el que se lo está quitando, viene el final. Descubrimos que en realidad es una apariencia todo esto, que no son chavos, sino que se sienten chavos por haber tomado, desde luego, Centrum Silver. Vamos a volverlo a ver ya desde esta descripción morfológica. All right, check it. 3 aces. Nice, but nicer. Full house. Ooh. Nice. Royal flush. I got nothing. Oh, I was like, good gracious, ass, bodacious, flirtatious. What's going on? Get back to bed. Feel young again. Centrum Silver. Entonces, queda claro cómo justamente hay 3 actos muy específicos, como a partir de estos puede ir construyendo la historia, ¿no? De otra manera, hay otra forma, todavía no entro a hablar justamente de estos elementos específicos, ahorita te los voy a dejar muy claro, pero de otra manera podemos decir, si planteas el quién, luego planteas el cómo, el qué va a ser inventado y vas a poder entonces lanzar el por qué. ¿Quién? ¿Cómo? Lanzas el qué y entonces viene el por qué. Hay una técnica clásica que se llama el arco dramático.
Ajá. También la retoman hablándola como el viaje del héroe. Es una técnica de narración clásica y su estructura prácticamente se centra en la oportunidad de contar con un protagonista y todas las vicisitudes que le vayan a ocurrir. Es justamente este viaje donde de pronto decide salirse de un elemento en donde hay cierta zona de confort y a partir de salirse de ese momento, de ese ecosistema donde él se siente seguro, hay muchísimos aprendizajes a partir, desde luego, de retos, probablemente su vida peligre, pero al resolver estos retos y al resolver justamente el peligro vital, encuentran nuevas personas, encuentran nuevos elementos que se van adhiriendo a su experiencia vital, se renueva y entonces regresa a una nueva realidad. No sé si te suena relativamente cercano, pero lo que estamos viviendo con esta cuarentena claramente es por sí mismo una oportunidad de desarrollo de un montón de historias. Ya platicaremos de esto. ¿Cómo construir una historia a partir del arco dramático clásico? Muy sencillo. Y aquí sí empezamos la primera herramienta bueno, esta es la segunda herramienta que te comento para poder armar una estructura específica de narración. Número 1, primero, arma tu personaje, diseña tu personaje. O sea, estudia bien las características del mismo, con la proficiencia, con el detalle que puedas, identifica qué filias tiene, qué cercanías, cómo se comporta, cómo se llama, por qué se llama de esa manera. Haz muchas preguntas, muchos porqués. Y, por supuesto, tendrás que preguntarte por qué va a ser el protagonista. Ajá. Usa lo que sabes. Crea a partir de eso. Es muy importante eso. Confía en tus referentes. Por eso es muy importante leer desesperadamente, consumir música de todos géneros, revistas, periódicos, diarios. No importa el me gusta o no me gusta a nivel superficial. Todos son referencias. Todo. Como todos son referencias, vas a tener mucho más oportunidades para poder, por ejemplo, hacer storytelling. Entonces, número 1, diseña tu personaje. Número 2, establécele un reto. O sea, ponlo justamente a jugar. Ok, a ver, ya tenemos a la persona que va a participar, ¿de qué va a tratar? O sea, va a tener que subir una montaña, va a tener que aventarse al mar, va a tener que terminar una carrera, va a tener que enfrentarse a una pandemia. Número 3, ponle obstáculos. Tal vez el reto fue la pandemia. ¿Qué obstáculos hay en esa pandemia? Tal vez vivir con la familia, probablemente tiene que salir en ocasiones al súper. Si te fijas, es algo completamente cotidiano, pero ya le estás dando una estructura y una estructura probada para hacerse la pregunta, ¿cuál es mi lugar en el mundo? Y a partir de ello conectar, y cuando conectas tienes relevancia y entonces lanzas el mensaje con esta finalidad. 4, resuelves el reto. Ajá. Lograste salir de la pandemia, lograste escalar esa montaña, entendiste después que podías nadar esa marea que parecía infranqueable o insalvable. Ok. Y por supuesto, lo más importante, el delivery. Entregas el mensaje. Ajá. ¿Qué reflexión puedes encontrar a partir de esto? Esto es muy importante, porque el storytelling confirma la condición humana y afirma justamente el saber quiénes somos, el significado de la vida. Vemos similitudes entre lo que le pasa al personaje y lo que te pasa a ti, y entonces empatizamos, generamos esta conexión. Ejemplos hay muchísimos. La construcción clásica de Star Wars es esta. Harry Potter, Marvel, El Señor de los Anillos, et al, ¿no? Vamos a revisar otra técnica. Es una técnica que puede llegar a ser un poco más simple y tú eliges con cuál te quedas para poder hacer tu construcción de narración. Efectivamente se utilizó en esta película, que seguro nos has visto. Fíjate, primero empezaríamos planteándonos el había una vez, y lo pongo a partir del ejemplo de Nemo. ¿Qué pasa con Nemo? Decimos, había una vez un pez payaso llamado Marlin y su hijo Nemo. Primero presentas el contexto, presentas al personaje. Todos los días ya no solo es el contexto, sino ya estás hablando de la rutina, ya estás hablando de cómo se comportan y dónde se comportan estos personajes prioritarios o principales. Entonces hablas,
Todos los días Marlin pasaba tiempo con Nemo y trataba de mantenerlo seguro. 3. Aquí viene la presentación del reto. Si te fijas, se parecen, pero tienen sutiles diferencias. Pero un día, Nemo desapareció aún bajo las precauciones de Marlin. 4. Por eso Marlin se embarca en una aventura que le cambiará la vida, pero encontrará a su hijo. Para encontrar a su hijo. Es el primer por eso, son 2 por esos. Para profundizar precisamente dentro de lo que pasa con el personaje dentro de ese reto. Por eso Marlin hace varios amigos, incluyendo a Dory, aprendiendo así el valor de la confianza. De hecho, se dice que puedes poner varios por esos, pero en la técnica inicial se habla de 2 por esos. Hasta que finalmente Marlin encuentra a Nemo y regresa a casa con él y Dory. Ajá. Si te fijas, son 6 pasos. ¿Cómo puedes llevar esto a tu práctica cotidiana? Acuérdate, tienen que ser historias dirigidas al cliente. Y pueden ser presentaciones, entradas de blog, kick-off meetings, infografías, cualquier tipo de elemento o herramienta transmedia. La fórmula, acuérdate. Primero empezar con el había una vez. Es más, y yo te diría, ¿podrías contar una historia a partir de esta imagen? Desde luego. O sea, se te pueden venir a la mente cualquier tipo de ángulos a partir de esta imagen. Entonces podemos construir imágenes de todo lo que vemos, escuchamos, sentimos, imaginamos. Entonces, primero acuérdate, el había una vez. Con el había una vez se trata de la introducción, del contexto, de la familiaridad del proyecto. Esta es la función del había una vez. Con el todos los días, la función, lo que vamos a hacer es enfocarnos en los procesos diarios, identificar la rutina, identificar cuál es el business as usual de la persona que ya presentaste al público. El tercer paso introduce el reto. O sea, viene justamente la pregunta, ¿qué problema resuelven mis clientes con mi negocio, con mi producto, con mi proyecto? Ajá. Ahí es donde justamente les vas a poner ese reto. Por eso, lo que logras con esto es mostrar el primer resultado que van a tener ellos al acercarse a ti. Eso es muy importante. Es el primer logro que van a tener ellos al decir, ay, güey, qué bueno que me acerqué. El segundo, ya después de haber tenido este primer resultado, confirma valor. Fíjate lo importante, confirmar valor no es poco. Después de todo lo que estamos haciendo, es presentar una propuesta de valor. Entonces, vamos a confirmar el valor de llevar a cabo esta acción y prácticamente son lo que se llaman reasons to believe de los beneficios que ya presentaste. Y el hasta que finalmente se trata de una muestra de los resultados del uso de tu proyecto, de tu producto, de tu servicio o de tu presentación, de tu white paper, de tu ensayo, de tu... Nómbralo, fill the blank. Ajá. Entonces, si te fijas, es relativamente sencillo. Lo que se pone retador, el reto por sí mismo, es construirlo. Todos tus referentes, de pronto estructurarlos, traerlos, y entonces a partir de esta metodología decir, a ver, con este lo nutro, lo reconfiguro y lo utilizo para el había una vez, luego todos los días, luego por un día, etc. Te voy a poner un ejemplo de cómo correría dentro de un espectro profesional, para que no quede, o sea, ya te enseñé cómo funcionó con Nemo, ya te enseñé las funciones. Ahora lo que quiero mostrarte es cómo correría en el término profesional, ya específicamente para una marca genérica, una marca tecnológica, vamos a imaginar. Había una vez una empresa familiar que se resistía a adoptar procesos de transformación digital. Ajá. Ahora imagina que esta historia puede ser, esta es líquida. Al decir líquida es amorfa. Puedo adoptar justamente la forma, el continente que quieras. Esto es, puede ser escrito, puede ser un guión para televisión, puede ser para un corto, para un cine minuto, puede ser, por ejemplo, para una infografía. Entonces, había una vez una empresa familiar que se resistía a adoptar procesos de transformación digital. Todos los días se daban cuenta que los flujos podían ser más eficientes, pero las cosas salían. Pero un día se enteran que la competencia está invirtiendo y que hay nuevos jugadores emergentes. Les movieron el tapete. Por eso deciden contratar una nueva infraestructura de tecnologías de la información. Por eso pueden comunicarse mucho más ágilmente
internamente y con los clientes, lo que impacta directamente en sus finanzas, hasta que finalmente obtienen resultados de negocio y de market share que superan incluso lo esperado. Si te fijas, ahí tienes una construcción de historia que puede utilizarse para un informe anual, para una presentación. Por supuesto, tú dices, puta, pero qué aburrido es esto comparado con Nemo, con los comerciales que mostramos. Lo estamos adaptando. Estás trayendo una estructura para asegurar que haya relevancia a las personas a las que va dirigido este mensaje. No te olvides de eso. Ahora, algunos tips para ir cerrando. El cliente tiene que ser el protagonista siempre, actual o potencial. O sea, puede ser un cliente actual, puede ser un cliente potencial. Invariablemente el cliente tiene que estar al centro. Siempre tienes que tener un mensaje puntual. Ajá. Acuérdate que todo esto trata de capturar valor a partir de una experiencia. Entonces, tienes que tener un mensaje puntual para evitar dispersión. Acuérdate, cuando te hablen de objetivos en plural, es una de dos, o porque le están regando y no, quien te lo diga no conoce y no sabe bien cómo emplear este término, o se está hablando de dos proyectos. Cada proyecto tiene un objetivo y solo uno. Y el objetivo, acuérdate, tiene que ser específico, medible, alcanzable, razonable y con temporalidad. Pero ojo, tiene que haber uno, porque si hay dos, ya divides en automático tanto tu atención como la intención y ya te confunde. Entonces, tiene que haber un solo objetivo. Puede haber, por supuesto, distintas metas asociadas a este objetivo. Por un objetivo, por proyecto, siempre, para no distraer. Desde luego, lo que vimos al principio con las primeras herramientas, 3 actos. De hecho, esas son las 3, por si te confundí, porque me di cuenta que comenté que venían las 3 al final. Primero está el arco dramático clásico. Ajá. Luego están los 3 elementos que te dije, rutinarios o cotidianos. Ajá. Como planteamiento, nudo, desenlace. Y este último es justamente la técnica de las 6 preguntas. Entonces, ahí tienen las 3 técnicas, por si de pronto llegaba a quedar un poco la duda. Pero incluso en las 6 preguntas, o sea, fácilmente conviven entre los 3. Si te fijas, entre las 6 preguntas encuentras un planteamiento, un nudo y un desenlace. Puedes jugar ya en el momento en el que vas a desarrollar, por ejemplo, la presentación, tu ensayo, un artículo, un trabajo escolar incluso, puedes jugar en que estos 3 elementos, si te vas por ahí, sean pasado, presente y futuro. O los retos que tienes frente a ti, aprendizajes y los logros. Ajá. Son distintas maneras de acercarte. Lo importante es contarle a tu audiencia qué problemas les estás resolviendo. Esto, créeme, es oro puro. De eso se trata justamente el storytelling. Contarle, transmitirle a tu audiencia qué problemas les estás resolviendo. Eso es muy importante. Y acuérdate también de algo tremendo. Si las cosas se detienen, se quedan estáticas y la historia se muere. Por eso hablamos de la impermanencia. Y por eso es muy importante entender que todo constantemente se está moviendo y que tú te subes a ese tobogán para participar de ello. El secreto, entonces, de toda historia, la impermanencia, como lo platicamos desde el principio. Por ello, importantísimo subrayar y reconocer la pregunta, ¿cuál es tu lugar en el mundo? Usar lo que sabes, lo que comentaba hace rato, para crear a partir de eso, captura valor a partir de tu experiencia misma, suma referentes, expresa los valores que sientes y sin duda aprovecha el viaje. Hagámoslo conscientemente.